El planeta Hades no era el primer cuerpo celeste que la humanidad exploraba fuera del sistema solar, pero había algo en él que lo hacía diferente a todos los demás. Orbitando Sirio B parecía un mundo desolado e inhóspito, una masa rocosa gris, con llanuras interminables y montañas irregulares que se alzaban como dientes rotos en un cráneo antiguo. La luz de la estrella cercana, en lugar de ser una fuente de vida, proyectaba sombras siniestras que se arrastraban por las superficies rocosas. Cuando la nave Horizon aterrizó, una nube de polvo fino se levantó, oscureciendo la vista de la tripulación por unos minutos. El capitán Darius Kane salió primero, sus botas hundiéndose levemente en el suelo arenoso. Su visor reflejaba el paisaje alienígena, revelando un terreno muerto y aparentemente sin vida. Detrás de él, la doctora Elara Voss lo siguió con su postura erguida, sus ojos atentos, buscando señales de civilización en las ruinas a lo lejos. Voss, una arqueóloga de renombre, estaba más interesada en las historias que esas piedras antiguas podían contar que en la exploración en sí. Para ella, cada fragmento de una civilización perdida era una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Thomas Leclerc, el ingeniero de a bordo, estaba enfocado en asegurar que los sistemas de la nave funcionaran correctamente. Con su vasta experiencia en tecnología alienígena, sabía que las primeras horas en un nuevo planeta eran cruciales. Hades era un misterio, y los misterios rara vez eran benévolos. Su experiencia en misiones de alto riesgo lo hacía cauteloso, pero también curioso. Sabía que cada nuevo descubrimiento podía revolucionar el conocimiento humano o condenarlos a un destino desconocido. El entorno de Hades era hostil en todos los sentidos. Vientos fuertes aullaban constantemente, trayendo consigo partículas finas que rayaban los visores y los trajes espaciales de los exploradores. La atmósfera era tenue y fría, y el calor de los trajes térmicos era un consuelo frágil contra el frío absoluto del planeta. La superficie era irregular, llena de grietas que sugerían una antigua actividad tectónica, ahora silenciosa. Aunque no había señales inmediatas de vida, había una sensación persistente de que el planeta estaba observando, esperando. A medida que el equipo avanzaba, ruinas comenzaron a emerger entre las dunas de polvo. Estructuras que alguna vez pudieron haber sido grandiosas, ahora eran solo sombras de lo que fueron, sus superficies marcadas por eras de erosión y abandono. La arquitectura era diferente a cualquier cosa que la humanidad hubiera encontrado. Columnas en espiral, arcos que se entrelazaban y piedras esculpidas con una precisión imposible. Kane sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero lo ignoró, atribuyéndolo al viento helado. Para la doctora Voss, esas ruinas eran un verdadero tesoro arqueológico. Cada piedra contaba una historia, y ella estaba decidida a descubrir qué le sucedió a los habitantes de Hades. Ya había liderado expediciones en planetas distantes, pero nunca había visto algo tan intrincado y misterioso. Al inspeccionar una columna rota, encontró símbolos grabados en su superficie, un lenguaje que le parecía familiar, pero que no lograba descifrar de inmediato. Esto solo aumentó su determinación de entender lo que estaban a punto de descubrir. Leclerc, por otro lado, estaba más preocupado por la seguridad del equipo. Mientras Voss estudiaba las ruinas, él estaba atento a señales de radiación, campos electromagnéticos o cualquier otra anomalía que pudiera amenazar la misión. Había modificado sus equipos para detectar frecuencias inusuales y mientras escaneaba, captó algo extraño que venía de debajo de las ruinas. Una frecuencia débil, pero constante, que parecía latir como un corazón. Leclerc informó a Kane, pero el capitán, aunque intrigado, prefirió no alarmar al equipo. Durante las primeras horas de exploración, el equipo encontró varias cámaras parcialmente enterradas. Algunas estaban vacías, otras contenían restos de estructuras corroídas por el tiempo. En una de esas cámaras, Leclerc encontró un panel de control antiguo, cubierto de polvo y escombros.
Rápidamente se dio cuenta de que, aunque estaba inoperante, el diseño era increíblemente avanzado. Sus manos temblaron ligeramente al pensar en las posibilidades tecnológicas que podrían estar enterradas allí. Decidió que eso merecía una investigación más profunda. El capitán Kane sintió una creciente tensión. Aunque la misión avanzaba según lo esperado, había algo inquietante en el planeta. Las ruinas parecían más recientes de lo que deberían, como si algo hubiera retrasado el avance del tiempo allí. También notó que, a medida que avanzaba el día, la luz de Sirio B parecía debilitarse, casi como si el propio planeta la estuviera absorbiendo. Decidió mantener al equipo en máxima alerta y que sería prudente no permanecer en Hades más tiempo del necesario. Al final del primer día, el equipo regresó a la nave para analizar sus hallazgos. Mientras Voss descifraba fragmentos del lenguaje encontrado en las ruinas, Leclerc revisaba los datos recopilados, aún intrigado por la anomalía que había detectado. Kane, sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de que estaban siendo observados. Esa noche, mientras los demás dormían, salió de la nave y se quedó parado, mirando el oscuro horizonte. Nada se movía y el silencio era absoluto, pero en el fondo sabía que algo estaba a punto de cambiar, algo que podría alterar el destino de todos ellos. En el segundo día, la doctora Elara Voss se despertó temprano, ansiosa por continuar la exploración. Sus sueños de la noche anterior estaban llenos de imágenes distantes y desconectadas, como si algo intentara comunicarse a través de sus recuerdos. Sin revelar sus pensamientos a los demás, preparó su equipo y se dirigió a la cámara más profunda que habían descubierto el día anterior. Las inscripciones en las paredes seguían intrigándola, y la luz tenue del faro en su casco parecía ser absorbida por las superficies oscuras, haciendo el ambiente opresivo. Kane y Leclerc la siguieron de cerca, conscientes de la importancia de permanecer juntos. Al llegar a la cámara sellada, Voss apenas podía contener su emoción. La puerta maciza que bloqueaba el acceso al interior estaba cubierta de símbolos que parecían palpitar con una energía sutil. Leclerc preparó sus herramientas para intentar abrir la puerta, mientras Voss documentaba cada detalle con su escáner. Estaba convencida de que este descubrimiento podría ser la clave para entender el destino de la civilización perdida. Leclerc, con su vasta experiencia en sistemas alienígenas, rápidamente identificó lo que parecía ser un panel de control oculto en el lateral de la puerta. Comenzó a trabajar en el mecanismo, intentando descifrar cómo activarlo. Cada cable y circuito que manipulaba parecía más avanzado que cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Mientras trabajaba, sintió una leve vibración bajo sus pies, algo que descartó como una falla mecánica o inestabilidad en las ruinas. Después de unos minutos de tensión, se escuchó un clic fuerte y la puerta comenzó a abrirse lentamente, soltando una nube de polvo antiguo y aire pesado. El sonido de la puerta deslizándose por los rieles resonó en la cámara, como el gemido de una criatura moribunda. Cuando la apertura se amplió, la oscuridad en el interior parecía absorber toda la luz. Kane, siempre cauteloso, apuntó su linterna hacia adentro, revelando solo un gran espacio vacío, a primera vista. Pero algo estaba mal. Una sensación de inquietud impregnaba el aire. La doctora Voss fue la primera en entrar, su curiosidad superando al miedo. Al pisar dentro de la cámara, sintió un escalofrío recorrer su columna, como si la temperatura hubiera bajado abruptamente. Las paredes eran lisas y reflejaban la luz de manera extraña, casi como si estuvieran vivas. En el centro de la cámara, imponente e inalterado por el tiempo, estaba el monolito. Estaba hecho de un material negro y pulido, sin marcas o inscripciones visibles. Voss quedó fascinada por la ausencia de detalles, lo que solo aumentaba el misterio del objeto. Leclerc y Kane lo siguieron de cerca, sus linternas iluminando el monolito desde todos los ángulos. Era diferente a todo lo que habían visto antes. Sin comprender completamente lo que estaban observando,
Leclerc intentó escanear el objeto, pero sus equipos fallaron en registrar cualquier lectura. Era como si el monolito estuviera fuera de la realidad conocida, algo que no debería existir. Kane, aunque escéptico, no podía ignorar la creciente sensación de incomodidad que emanaba del monolito. La doctora Voss, impulsada por la emoción del descubrimiento, se acercó aún más al monolito, observando su superficie de cerca. Cuando sus dedos casi rozaron el material, sintió un frío repentino que parecía penetrar su traje espacial y asentarse en sus huesos. Su visión se nubló por un momento y vio imágenes fugaces en su mente. Criaturas indescriptibles, vastas oscuridades devorando mundos enteros. Retrocedió asustada, pero se recuperó rápidamente, convencida de que solo era una reacción psicológica al entorno extraño. «Tenemos que llevarlo de vuelta a la nave», dijo Voss, su voz firme pero ligeramente temblorosa. Kane dudó. Había algo en el monolito que lo perturbaba profundamente, pero no podía identificar qué era. Sin embargo, la orden tenía sentido. El objeto era de una importancia científica incalculable. Leclerc, aunque preocupado por la falta de datos concretos sobre el monolito, comenzó a preparar el equipo para transportarlo. Sabía que, si lograba estudiarlo en un entorno controlado, podría desentrañar sus secretos. Cuando finalmente removieron el monolito de su lugar, la cámara entera pareció estremecerse. Un sonido grave reverberó por las paredes, un lamento profundo que hizo zumbar los oídos del equipo. El polvo en el suelo comenzó a levantarse, y la gravedad a su alrededor pareció fluctuar por un instante antes de volver a la normalidad. Leclerc y Kane intercambiaron miradas preocupadas, pero Voss estaba demasiado concentrada en su premio para notarlo. El equipo dejó rápidamente la cámara, llevando el monolito con ellos, sin saber que su remoción había activado algo muy antiguo. Mientras transportaban el monolito de regreso a la nave, el paisaje circundante comenzó a cambiar de manera sutil, pero innegable. Las sombras de las ruinas parecían alargarse, y el cielo sobre Hades comenzó a oscurecerse gradualmente, como si una nube invisible estuviera cubriendo la luz de Sirio B. Leclerc notó que los instrumentos de la nave mostraban lecturas inconsistentes y las comunicaciones empezaron a fallar. Kane, ahora más ansioso que nunca, ordenó acelerar el regreso a la base. No podían imaginar que, al remover el monolito, habían desencadenado fuerzas más allá de la comprensión humana. De vuelta en la nave, el monolito fue colocado en una cámara de contención, y la doctora Voss comenzó inmediatamente a analizar el objeto. A pesar de toda la tecnología avanzada a su disposición, el monolito resistía todos los intentos de estudio. Ningún escáner lograba penetrar su superficie, y los sensores de Leclerc no captaban nada. A todos los efectos, el monolito parecía ser un vacío, una ausencia de materia en lugar de un objeto sólido. Voss, fascinada y frustrada, pasaba horas contemplando el monolito, como si intentara arrancarle sus secretos por pura fuerza de voluntad. Durante los primeros días, el equipo mantuvo su rutina de exploración, pero algo estaba cambiando. Leclerc notó que los sistemas de la nave se volvían cada vez más inestables. Equipos que nunca fallaban comenzaron a mostrar defectos aleatorios, y las lecturas de los sensores empezaron a mostrar fluctuaciones inexplicables. El propio planeta parecía estar emitiendo una energía que interfería con los circuitos de la nave. Leclerc, escéptico por naturaleza, inicialmente pensó que los problemas se debían a fallos técnicos, pero pronto quedó claro que había algo más en juego. Mientras tanto, la doctora Voss comenzó a exhibir comportamientos extraños. Se volvía cada vez más obsesiva con el monolito, pasando largas horas en la cámara de contención, murmurando para sí misma. Kane notó los cambios en su colega, pero los atribuyó al estrés de la misión. Sin embargo, los murmullos de Voss eran más que simples divagaciones. Hablaba en lenguas que no reconocía.
frases que parecían no tener origen en su mente. Poco a poco, Vos comenzó a tener visiones mientras estaba despierta, imágenes de un vasto abismo donde el tiempo y el espacio perdían su significado. Kane también comenzó a sentir los efectos de la presencia del monolito. Sus sueños, antes vagos y olvidables, se convirtieron en pesadillas vívidas. Soñaba con un cielo sin estrellas, donde una masa negra y amorfa se movía lentamente, devorando todo a su paso. En sus sueños veía rostros conocidos, distorsionados por el horror, siendo succionados hacia la oscuridad. Cuando despertaba, estaba sudando y jadeando, pero intentaba ocultar su creciente inquietud de los demás. Sabía que, como capitán, no podía permitir que su equipo viera su debilidad. Leclerc, por su parte, comenzó a darse cuenta de que la extraña frecuencia que había detectado antes ahora era más fuerte y cercana. Ajustó sus instrumentos para rastrear la fuente y descubrió, con asombro, que la señal provenía del monolito. Pero no era solo una señal pasiva. Parecía responder a él, como si estuviera vivo. La idea de que el monolito pudiera tener algún tipo de conciencia lo perturbó profundamente. Intentó hablar con Kane sobre sus descubrimientos, pero el capitán estaba cada vez más aislado en sus propios pensamientos, consumido por las pesadillas que lo atormentaban. Las tensiones comenzaron a aumentar entre el equipo. La falta de respuestas, combinada con el comportamiento cada vez más errático de Vos, generó discusiones acaloradas. Kane, tratando de mantener la disciplina, empezó a imponer reglas más estrictas, pero esto solo alimentó la sensación de claustrofobia entre ellos. La nave, que antes era un refugio seguro, ahora parecía una prisión, y el monolito, su carcelero. El silencio en el espacio era opresivo, y cada ruido parecía amplificado, como si el propio universo estuviera esperando algo. En la cuarta noche después del descubrimiento del monolito, ocurrió un incidente que sacudió aún más la frágil estabilidad del equipo. Mientras hacía su ronda nocturna, Leclerc escuchó un sonido proveniente de la cámara de contención. Acercándose cautelosamente, encontró la puerta abierta y a la doctora Vos parada frente al monolito, murmurando algo inaudible. Cuando intentó llamarla, ella se giró lentamente, con los ojos vidriosos, como si estuviera en trance. Leclerc intentó despertarla, pero antes de que pudiera hacer algo, Vos se desmayó, cayendo al suelo con un grito silencioso. Leclerc llevó a Vos de vuelta a la enfermería, donde fue atendida por Kane. Cuando recuperó la conciencia, no podía recordar lo que había sucedido, pero estaba visiblemente afectada. Kane decidió que era hora de suspender las operaciones y salir de Hades. Comenzó a preparar la nave para el despegue, pero fue interrumpido cuando los sistemas fallaron en secuencia. El panel de control parpadeó, sonaron alarmas y un mensaje apareció en todas las pantallas. No puedes escapar. La frase parecía grabada directamente en sus mentes, resonando en un tono imposible de ignorar. Desesperado, Kane ordenó a Leclerc que intentara revertir los daños, pero nada funcionaba. Cada intento de reparar los sistemas era frustrado por nuevas fallas. El monolito, ahora central en la mente de todos, parecía pulsar con una energía maligna. Vos, aún afectada, comenzó a insistir en que debían devolver el monolito a la cámara de donde vino, creyendo que esa era la única forma de detener los extraños fenómenos. Kane, sin otras opciones, aceptó a regañadientes. Pero antes de que pudieran actuar, algo terrible sucedió. Durante un intento desesperado de reiniciar los sistemas, las luces de la nave se apagaron por completo. En la oscuridad, un sonido profundo y gutural reverberó por la nave, como si una fuerza invisible recorriera los pasillos. Las sombras parecían cobrar vida, moviéndose de manera extraña, como si algo estuviera arrastrándose en ellas. Leclerc fue el primero en verlo. Formas indistintas emergiendo de la oscuridad, criaturas que desafiaban la comprensión, hechas de un vacío más oscuro que la propia oscuridad. Kane y Vos,
Pronto se dieron cuenta de que habían despertado algo mucho más allá de sus peores imaginaciones. Con la nave sumergida en la oscuridad y las criaturas emergiendo de las sombras, el pánico se apoderó del equipo. Kane gritó para que todos se armaran, pero el miedo ya empezaba a dominar sus mentes. Leclerc intentó reiniciar los sistemas de energía, pero los controles no respondían. Sentía como si la propia nave estuviera luchando contra ellos. Mientras tanto, las criaturas se acercaban lentamente, sus cuerpos indistintos flotando como humo denso, moldeándose en formas casi humanas, pero distorsionadas de manera grotesca. La doctora Voss, aún conmocionada por lo sucedido en la cámara de contención, apenas podía moverse. Sentía una conexión inexplicable con las criaturas, como si fueran manifestaciones de algo que el monolito había despertado dentro de ella. Kane la tomó del brazo, forzándola a levantarse y correr hacia la zona segura de la nave. «¡No podemos quedarnos aquí!», gritó, tratando de mantenerse firme ante el creciente terror. Sin embargo, incluso mientras huían, Voss no podía quitarse el monolito de la cabeza. Al llegar a la zona segura, Leclerc logró restablecer la energía de emergencia, pero solo lo suficiente para encender las luces rojas de advertencia y algunos sistemas críticos. Las criaturas retrocedieron momentáneamente, como si la luz las molestara, pero no desaparecieron. Se arrastraban por las sombras, esperando, observando. La nave estaba completamente atrapada en un ciclo de autodestrucción lenta. Todo lo que podían hacer era intentar resistir y encontrar una forma de sobrevivir a lo que habían liberado. Voss, casi en estado de histeria, insistía en que el monolito debía ser devuelto a la cámara. Creía que las criaturas eran guardianas, protectoras del sello que habían roto. Kane, aunque escéptico, sabía que no había otra explicación para lo que estaban enfrentando. «Si eso es lo que debemos hacer, entonces acabemos con esto de una vez por todas», dijo, tratando de ocultar la desesperación en su voz. Leclerc preparó las herramientas para transportar el monolito de regreso, pero había un problema. Las criaturas estaban por todas partes. Para llegar a la cámara de contención y recuperar el monolito, tendrían que atravesar la nave infestada de sombras vivientes. Kane dividió al equipo. Él y Voss irían a buscar el monolito, mientras Leclerc intentaría mantener a las criaturas alejadas, usando los pocos sistemas operativos que aún quedaban. Armado con una pistola láser, Kane lideró el camino. La nave, antes familiar y segura, ahora parecía un laberinto de pesadillas, con cada pasillo amenazando con devorar su cordura. A medida que avanzaban, la presencia de las criaturas se volvía más opresiva. Susurraban palabras antiguas, ecos de un idioma que nadie entendía, pero que instigaban un miedo primitivo en Voss y Kane. Cada sonido, cada movimiento en las sombras, los hacía saltar. Voss empezó a ver cosas, visiones de una civilización perdida, de un tiempo en que el monolito era venerado como un dios. Las criaturas, en sus visiones, eran los siervos de ese dios, ejecutores de una voluntad incomprensible y antigua. Al llegar a la cámara de contención, encontraron el monolito pulsando con una luz débil, como un corazón que había despertado de un largo sueño. Voss se arrodilló frente a él, murmurando algo incomprensible, mientras Kane se preparaba para transportarlo. Pero tan pronto como tocaron el monolito, una ola de energía barrió la nave, apagando las luces de emergencia y dejándolos en la oscuridad total. Escucharon gritos lejanos de Leclerc, seguidos de un silencio mortal. Las criaturas se movían en masa ahora, atraídas por la actividad del monolito. Leclerc, aislado en la sala de control, observaba impotente mientras las sombras se cerraban a su alrededor. Su última visión fue la de una figura humana, formada por pura oscuridad, caminando hacia él. Intentó luchar, pero la oscuridad lo envolvió, y sintió que su mente era arrancada de su cuerpo, como si una entidad antigua se estuviera alimentando de su esencia. Con su último suspiro, escuchó las palabras que resonaban en su mente. «Ahora eres nuestro».
Leclerc desapareció, dejando solo un silencio ensordecedor detrás. Kane y Boss estaban ahora solos, rodeados por las sombras. La energía del monolito pulsaba con más fuerza, como si estuviera a punto de explotar. Boss, en un acto de desesperación, intentó comunicarse con las criaturas, creyendo que aún había una oportunidad de apaciguarlas. Pero las sombras respondieron con una risa grotesca e inhumana, una cacofonía de voces que estallaron en su mente. El pavor se apoderó de Boss y se dio cuenta de que habían cometido un error fatal al sacar el monolito de su cámara. Con el monolito en manos, Kane decidió hacer un último esfuerzo para devolverlo a la cámara original, pero las sombras empezaron a cerrarse sobre ellos y sabía que no podrían cruzar de vuelta. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba a seguir, una fuerza desconocida que sentía era la única esperanza de revertir lo que habían desatado. Gritó a Boss que corriera, pero ella estaba paralizada por el miedo, murmurando que todo estaba perdido. Kane, decidido a seguir hasta el final, tomó el monolito y corrió hacia la salida, dejando a Boss atrás, mientras las sombras la devoraban por completo. Con el monolito firmemente sujeto en sus brazos, Kane corrió por los pasillos de la nave, sintiendo el peso aplastante de la responsabilidad sobre sus hombros. Las sombras estaban por todas partes, moviéndose como un enjambre depredador, bloqueando su camino y susurrando palabras en un idioma olvidado. Sentía el terror creciendo en su pecho, pero se obligó a continuar. La idea de rendirse ni siquiera le pasó por la cabeza. Sabía que, si fallaba, algo mucho peor que la muerte les aguardaba. A medida que Kane se acercaba a la entrada de la cámara subterránea, el monolito comenzó a vibrar en sus manos, emitiendo una frecuencia baja y perturbadora que reverberaba en sus huesos. Las paredes a su alrededor comenzaron a retorcerse, como si estuvieran vivas, reaccionando a la presencia del artefacto. El espacio parecía distorsionado, con ángulos que no tenían sentido y puertas que aparecían y desaparecían, como si el propio planeta intentara impedirle avanzar. Kane luchó por mantener el enfoque, ignorando las ilusiones que intentaban confundir su mente. Sin embargo, su fuerza de voluntad comenzó a fallar cuando se dio cuenta de que las sombras no solo intentaban detenerlo, sino guiarlo hacia la perdición. Lo forzaban a enfrentar sus mayores miedos, materializando visiones de rostros familiares, miembros de la tripulación muertos, amigos e incluso su propia familia, todos deformados y torturados, como si estuvieran atrapados en un limbo eterno. Le suplicaban ayuda, acusándolo de haberlos abandonado. Kane sabía que eran trucos, pero la culpa empezó a corroer su determinación. Finalmente, Kane llegó a la cámara de donde había sido retirado el monolito. El ambiente era diferente. Las paredes ahora pulsaban con una luz débil, casi como si estuvieran respirando. El suelo tembló cuando entró, y sintió una presencia inmensa e invisible presionándolo, como si algo mucho más grande y antiguo estuviera esperándolo. Colocó el monolito en el centro de la cámara, en el mismo lugar de donde lo habían removido, y retrocedió, esperando que algo sucediera, cualquier cosa que revirtiera la catástrofe que habían iniciado. Pero en lugar de alivio, la situación empeoró. El monolito, al ser recolocado, comenzó a emitir un brillo intenso y frío que cegó a Kane momentáneamente. Cuando logró abrir los ojos nuevamente, vio que las sombras a su alrededor se habían vuelto más definidas, asumiendo formas físicas horribles. Criaturas retorcidas y desproporcionadas surgieron de las sombras, sus cuerpos cubiertos por una sustancia negra y viscosa. Eran la personificación del horror cósmico, entidades que desafiaban las leyes de la naturaleza y de la razón. La cámara, que antes parecía una tumba, ahora pulsaba con una energía primitiva y malévola. Kane se dio cuenta de que el monolito no era solo un sello, sino un portal, un punto de convergencia entre dimensiones. La entidad que habían liberado ahora se manifestaba plenamente,
usando a las criaturas como avatares para su voluntad. Kane comprendió, demasiado tarde, que devolver el monolito a la cámara no cerraría el portal. En realidad, había sellado su propio destino y el del universo al reactivarlo. Kane intentó escapar, pero las criaturas rodearon la salida. Sus formas distorsionadas goteaban oscuridad líquida mientras se arrastraban hacia él. Sus ojos, o lo que parecían ser ojos, brillando con una luz interior maligna. Disparó su arma, pero las balas pasaron a través de ellas, como si estuvieran hechas de humo sólido. El miedo y la desesperación se apoderaron de Kane, pero sabía que no había escapatoria. Estaba atrapado en la cámara con seres que no deberían existir, atormentado por la verdad de que había condenado a todos. A medida que las criaturas se acercaban, Kane empezó a escuchar una voz en su mente, una voz antigua y poderosa que le habló directamente en su idioma. «Has despertado al infinito», dijo la voz, resonando en sus pensamientos como un trueno distante. «Ahora te convertirás en parte de él». Kane cayó de rodillas, sintiendo su mente desgarrada por la entidad. No estaba interesada en su vida, sino en su conciencia, su alma. Sintió su identidad desmoronarse, pedazo a pedazo, absorbida por la vastedad incomprensible de la entidad. Mientras su visión se oscurecía y su mente se fragmentaba, Kane vio destellos de realidades alternativas, de universos distantes donde la entidad se había manifestado antes, devorando mundos enteros y dejando nada más que vacío en su camino. Comprendió, en su último momento de lucidez, que el universo era solo una entre innumerables realidades, todas interconectadas por el hambre insaciable de esta entidad cósmica. Y ahora, él también formaba parte de ese hambre, atrapado en un ciclo interminable de destrucción y renacimiento. En el instante final, cuando Kane fue consumido por la entidad, la cámara explotó en una luz blanca y silenciosa, borrando todas las sombras. El monolito permaneció en su lugar, pero ahora pulsaba con una energía vibrante y viva, diferente a antes. Las criaturas desaparecieron, fusionándose de nuevo con la oscuridad de donde vinieron. La nave, todavía flotando en la órbita de Hades, comenzó a ser engullida por la gravedad del planeta, siendo arrastrada lentamente hacia la superficie. Ya no había esperanza. Todo lo que quedaba era esperar la inevitable extinción.